Como no la tengo escrita, como no la tengo escrita, le voy a cantar, señores, para usted la biografía. Desde niño hasta esta parte, soy hijo de gente noble, honrada y trabajadora. Y así luchando la vida, me levantaron mis padres. Hola amigos, soy Alfonso Hamburger y en estos tiempos de pandemia, de confinamiento obligatorio, pues le nacen a uno o renueva algunas ideas que teníamos antes. Yo tuve la fortuna de escribir el primer libro ABC de la música sabanera en cofre de plata, música corralera de la Plaza de Majagual a la modernidad. Había escrito otros libros pequeños como María Varilla, Sol de Medianoche de Lelis Movilla, un libro pequeño, más bien una novela, ¿no? Y el maestro Manuel Huertas Vergara, a quien yo estimaba mucho, él escribió un pequeño libro sobre Pola Benté, pero no se conocían libros académicos investigados sobre la música sabanera. En Cofre de Plata tiene una parte hipotética donde yo planteo de que el famoso y exitoso conjunto vallenato de hoy tiene sus antecedentes en los corraleros de Majagual, con Alfredo Gutiérrez, Calixto Ochoa, Lisandro Mesa, el maestro Bonfante, Carmelo Barraza. Y pare de contar porque esa historia te la voy a contar. Voy a hablar 20 minutos cada capítulo a partir de hoy de la música sabanera. Y nace en Cofre de Plata, que tiene esa primera parte hipotética y tiene 39 perfiles sobre músicos sabaneros: Alfredo Gutiérrez, Lisandro Mesa, Calixto Ochoa, Daniel Montes, Mario Felipe Paternina. Y pare de contar. Bueno, yo creo que la parte fuerte de este libro es eso, los perfiles muy humanos de los músicos sabaneros, especialmente en el estilo corralero. Y ese libro cayó en manos de investigadores vallenatos porque este libro se constituyó en una muralla en la resistencia sabanera ante la música vallenata, habiendo los sabaneros creado una serie de elementos que después fueron adquiridos o copiados, continuados por los hermanos vallenatos. Como los mejores guacharaqueros fueron sabaneros, los mejores coristas, etcétera, etcétera. Y algunos acordeonistas sabaneros ganaron el reinado vallenato. Los únicos que han repetido corona nacieron de este lado del río, como el maestro Alfredo Gutiérrez, que ganó 3 veces, y Julio Rojas de San Juan de Pomuceno, de San Agustín en Corregimiento, ganó 2 veces. Pero antes de profundizar en lo que es la historia de la música sabanera como tal, reitero a manera de introducción que como no hay unos buenos libros, no hay una buena memoria de la música sabanera escrita, vamos a aprovechar los videos para divulgar aparte de este libro en Cofre de Plata y otros conocimientos que hemos adquirido a lo largo de todos estos años que están inéditos. He publicado 11 libros como individuales y unas 6 antologías. Y hay muchos libros escritos sobre la música, porque yo me dejé de esto de la música y me dediqué a escribir cuentos y novelas y no me ha ido mal. Una de esas novelas fue Premio Nacional de Literatura Manuel Zapata Olivella. Un hombre, Manuel Zapata Olivella, que fue fundamental en muchos aspectos, en el descubrimiento de los gaiteros de San Jacinto, en el descubrimiento del genio literario de Gabriel García Márquez y sus nexos con el vallenato, porque fue precisamente Manuel Zapata Olivella quien le presentó a García Márquez a Rafael Escalona. Y ahí nació la historia de 100 años de soledad, en ese encuentro cuando García Márquez viajaba por los caminos polvorientos del Cesar vendiendo medicina. Bueno, vendiendo libros también, vademecum. Pero para hablar de la música sabanera, a pesar de que la música sabanera es primero que la música vallenata, el vallenato no es antiguo, el vallenato es un fenómeno local y es un fenómeno que podrá tener algunos 100 años, algo por ahí.
la música, lo que es el porro, la cumbia, viajaron primero por el mundo. Pero tenemos que hablar, para llegar a la música sabanera y al festival sabanero, tenemos que marcar algunos hechos antecedentes que tienen que ver con el vallenato. Por ejemplo, el maestro Alfonso López Michelsen, cuya abuela era del departamento del Cesar, se fue a estudiar en los años 50 a México. Fue a estudiar literatura y allá escribió su única novela, Los Elegidos. Y Alfonso López Michelsen, quien en ese tiempo era el hombre mejor vestido de Latinoamérica, obvio, él había administrado los recursos que Colombia le quitó a los alemanes cuando rompieron relaciones en la Segunda Guerra Mundial. No existía el estatuto de estupefaciente o esa entidad que crearon para administrar lo que se le quitaba a los narcos, sino que en aquella vez lo administró Alfonso López Michelsen. Por eso su papá, Alfonso López Pumarejo, tuvo algunos problemas. Bueno, pero ese no es el trasfondo de esta primera conversación, sino que él aprovechó su estadía en México para nutrirse de la nacionalidad mexicana, ese nacionalismo que le corre por los poros, por todos los poros y por todos los pelos a los mexicanos. Los mexicanos no dan un balón por perdido. Recordemos a Cuauhtémoc Blanco, un futbolista emblema de México que cuando no se podía eludir a 4 marcadores hacía una pinoleta y con un salto con los talones brincaba con el balón, pero no lo dejaba por perdido, cosa que a veces no tienen nuestros futbolistas colombianos, que son más técnicos. Entonces ese nacionalismo mexicano se ve en las banderas que están en la zona de inmigración en el aeropuerto José Benito Suárez. José Benito Suárez, creo que se llama el aeropuerto de México. Son me acuerdo yo cuando estuvimos allá, unas 57 ventanillas de inmigración, y en cada ventanilla hay una bandera mexicana, verde, roja y blanca, creo que son los colores. Entonces, ¿en qué se expresa ese nacionalismo mexicano? En lo que es el Jalisco, el tequila, la ranchera, el corrido, que llegó a Colombia a través del cine mexicano. Entonces se dice que el vallenato es como una ranchera mal cantada. Bueno, cuando la cantaban mal, porque ya los vallenatos los cantan bien, especial de la nueva ola, que tienen más, como han estudiado más música, son más melodiosos, tiran más hacia la música sabanera. Y bueno, eso de que el vallenato es una ranchera mal cantada es una frase de Roberto Díaz, más conocido como El Pichón. Es un músico sabanero cincelejano que ha estado en por lo menos 30 países. Ya no viaja, está en Cincelejo y se dedica a prestar el servicio de sonido. Entonces Alfonso López Michelsen recogió esa nacionalidad mexicana y dijo: cuando yo regrese a Colombia, y si algún día soy dirigente en el Cesar, eso lo voy a implementar allá. Y cuando llega Alfonso López Michelsen a Valledupar y lo eligen primer gobernador del Cesar, a la par con el departamento de Sucre, que nacen dentro de las tesis desarrollistas de Carlos Lleras Restrepo, en el mismo decreto, en la misma ley orgánica que crea los departamentos del Cesar está Sucre incluido. Son departamentos que se crearon la ley sale en 1966 y los inauguran en el año de 1967 con 100 años de soledad. 2 canciones famosas en ese tiempo. Si me voy, así soy yo. Si me voy, recuerda que yo volveré. Para pam, pam. Ruega a Dios si algún día tendrá que volver. Esa canción de Julián García de Venezuela
y de un señor apellido Zuleta de Valledupar. Esa canción la hizo famosa Aniceto Molina. Pero también salió en ese año 67, cuando nace el departamento del Cesar y el departamento de Sucre, otra canción memorable, Los Sabanales, el primer paseadito romántico del maestro Calixto Ochoa. Algún día le hablaremos de la historia de cómo nace esa canción allá en una finca de San Benito Abad. Bueno, entonces para la inauguración del departamento del Cesar se idearon una fiesta representativa. Existía, cada región tenía su festival encumbrado. Cartagena con su reinado de belleza para celebrar la independencia del 11 de noviembre. Barranquilla con el carnaval de Barranquilla. Santa Marta creo que con la fiesta del mar. En fin, cada región tenía Pasto con el festival con el carnaval de blancos y negros, en fin. Entonces ellos quisieron hacer una fiesta para emular lo que eran esas fiestas y vender el nuevo departamento. Y crean el primer festival de la leyenda vallenata con la leyenda de Francisco el Hombre y las piloneras, que también fueron un elemento importado para Valledupar. Valledupar era una ciudad bastante aislada de la parte continental porque el río era como un trancón. Para ir de Plato a Valledupar había un tapón casi impenetrable a la altura del Valle de Ariguaní, por eso era casi imposible y no existían tampoco casi pasar allá. No existían en los ríos los grandes puentes, el puente Pumarejo en Barranquilla, ni el puente de Plato, Alejo Durán acá a la altura de Zambrano y Plato. Entonces era más difícil las comunicaciones, por eso ellos estaban aislados allá y empezaron a trabajar grande porque lo que sembraban era algodón, era la industria más fuerte de esa región. Entonces ahí nace el Festival Vallenato. Pero antes, desde en los primeros años 50, en fundación, especialmente en el departamento de Magdalena, hubieron varios intentos de Festival Vallenato. Eran festivales pequeños, especialmente en fundación en 1950, que hizo la familia George, padres del que fue alcalde de Barranquilla. Ahí hicieron un festival que me dicen que se lo ganó Alejo Durán, con Andrés Landero fueron los más ovacionados. No sabemos qué tipo de reglamentos tenían, pero son informaciones muy precarias. Pero después de esos festivales, que fueron varios en fundación, que era la esquina comercial del Caribe, como la divulgaban en Radio Libertad, hubo un festival más importante todavía, que fue en Aracataca en 1966. Llega García Márquez a Colombia de su estadía en Venezuela y le dice a su amigo Rafael Escalona: yo quiero saber qué ha pasado en Colombia en materia de vallenatos. Y se reúnen en una parranda en Aracataca en 1966. Adolfo Vallejo no pudo ir, pero sí, ni Landero, pero sí fue Ramón Vargas. Ramón Vargas, fue Luis Enrique Martínez, fue Armando Zabaleta, que aprovechó para echarle pullas a Gavito. Es cuando saca Aracataca Espera, donde dice que desde entonces García Márquez era derrotado hasta para ser corregidor de Aracataca. En Aracataca está ese bello caserío en donde nació el autor de 100 años de soledad, que tiene publicidad con su famosa novela y está dejando caer la casa donde nació. Bueno, más o menos así, no menos, y la guitarra no está afinada con el canto, ¿no? La tengo aquí como para asuntos decorativos. Entonces, Álvaro Cepeda Zamudio, que era muy amigo de García Márquez y también que era el publicista de Cervecería Águila, sin igual y siempre igual, él fue el creador, Álvaro Cepeda Zamudio, de ese eslogan de Águila. Y me das cuenta que tenían buenas relaciones con los directivos de Águila, una compañía que nació en Colombia, en Barranquilla, que ahora se la llevaron para Bogotá. Y se lleva un camión de cerveza. Escalona llegó tarde a la reunión, tocaron, pero no fue concurso realmente, fue una parranda vallenata.
Y Pilar Tafur, que era la corresponsal de El Espectador, tituló ese otro día: Primer Festival Vallenato en Aracataca. La idea era que se hiciera un festival itinerante, o sea, hoy en Aracataca, mañana en Santa Marta. Pero la idea de Alfonso López Michelsen de hacer una fiesta nacionalista representativa en Valledupar se la llevan, y en el 1968 nace el Festival de la Leyenda Vallenata, que lo iba a ganar el maestro Zuleta Vaquero, Emilio Zuleta Vaquero, pero tampoco conocía los reglamentos, se emborrachó y empezó a festejar antes de haber ganado. Eso lo inhabilitó para la final porque lo llamaron y no estaba. Entonces ganó el que iba a ganar, que era el maestro Alejandro Durán Díaz. Por ahí me dijeron que eso fue una treta, que inclusive aunque hubiese participado en la final, el maestro Emiliano Zuleta, autor de La Gota Fría, esa canción cumbre hecha en tonalidad menor, no iba a ganar. El que eso estaba predispuesto para Alejo Durán, que entre otras cosas, cuando iba rumbo para el Festival Vallenato, se bajó del bus a tomarse una sopa en Bosconia, y la mujer que le estaba serviendo la sopa se quedó bien, vio el acordeón y le dijo: oye maestro, ¿usted para dónde va? Dice: voy al festival, a presentarme en el Festival Vallenato. Y la vieja se quedó viéndolo así, dice: pues le aconsejo que no vaya. Figúrese usted no va a ganar, porque se va a presentar a Alejo Durán. Y Alejo Durán levantó la vista de la sopa que se estaba asomando y le dijo: precisamente a veces que es más fácil le voy a ganar. Tenía sus cosas Durán. Y Durán fue y ganó el pedazo de acordeón. Ya ustedes saben las canciones que tocó. Y después, en 1969, un año después, se presenta Alfredo Gutiérrez, Andrés Landero, Lisandro Mesa, fueron descabezados. Dicen que Landero terminó tocando un cumbión, lo pasó de Parapuya. Alfredo Gutiérrez llegó tocando Ojos Indios, que realmente no era una canción vallenata, pero que estaba pegada como la cortina de Radio Libertad. Entonces no ganó Alfredo Gutiérrez ni Landero. Alfredo Gutiérrez se retiró y dijo, porque cuando estaba tocando el merengue Papel Quemado, piri piri piri, piri piri piri, eso no es vallenato, esos pases no son vallenatos. Se aleja mucho de la rutina vallenata. Y Consuelo Araujo Noguera, que era directiva desde el principio del Festival Vallenato, con un pañuelo parada en una banca, decía: eso no es vallenato, eso no es vallenato, y no era vallenato. Y Alfredo Gutiérrez cerró su acordeón, se bajó de la tarima y dijo: yo me retiro, pero que se lo gane Lisandro. Y con esa expresión Alfredo Gutiérrez se llevó a Lisandro también en los cachos. Se presenta la final entre Colacho Mendoza, que era el hombre de confianza de Rafael Escalona, su mejor intérprete, y gana. Yo creo que Colacho, a pesar que no cantaba mejor que Landero, ejecutó mejor los aires en el estilo vallenato. Landero, que en ese momento había venido de México, el año anterior había estado en las Olimpiadas de México, y que estaba pegado en toda Colombia, y que era el favorito del público, no ganó porque no tocó vallenato. Eso dolió mucho porque en esos tiempos las diferencias no habían sido tan estudiadas, apenas empezaban como a organizar lo que eran los ritmos. Es más, Adolfo Pacheco tuvo mucho que ver en la teoría sobre el son, porque decían que el son se diferenciaba del paseo porque era más lento. Mentira, el son se diferencia en el marcaje del bajo, que nació por un defecto que hay que explicar en otra intervención. Entonces gana Colacho el 69 el segundo Festival Vallenato. En el 70 ganó alguien que no tenía presa mala, el maestro Calixto Ochoa, emparentado con la Sabana porque vivía acá en Sincelejo desde el 53. Desde el 56, pues en el 53 vivía en San Jacinto, de allá pasó al Carmen, a San Onofre y después a Sincelejo, donde llega en el 66, ganó Calixto, y eso le sacaron un tema que se llama Festival Vallenato, de Chema Gómez, que había perdido una canción inédita, y dijo que esa canción que dice que grabó Nelson Enríquez,
hablando de los buen días, quién sabe dónde irá a parar. Parece que el festival le quedan poquitos días bueno, que el pueblo quedó lastimado. De Calixto no hay que hablar. El pueblo, si se vuelve a presentar, el pueblo elige lo mismo. Yo quisiera preguntarte, Rafael, ¿cuál es el festival que has elegido tú para el pueblo vallenato? Vieron salir en la garra del jurado Luis Enrique Martínez, el pollo vallenato que siempre lo ha sido, volverá a ese ruedo. La tierra es Franjo Castro. Bueno, más o menos dice así ese festival vallenato de Chema Gómez, que se fue para Venezuela decepcionado, de Valledupar. En el 70 gana Calixto y en el 71, bueno, le toca el turno al más grande, ¿no? Debió ganar el más grande, que era Luis Enrique Martínez, pero no gana Calixto. Creo que en el 71 gana Alberto Pacheco, que no era un pintado en la pared, era un acordeonista de academia que murió muy joven, 46 años de cirrosis. Tenía 9 hijos, barranquillero, y venía de una escuela de ballet de Sonia Osorio. Era un tipo muy dúctil, tocaba el piano y además tocaba muy bien la cumbia. Y ganó con creces y nace una figura ahí llamada Sergio Moya Molina, que ya tenía 32 años. Sergio Moya Molina nació en el 41, ya en el 71 tenía ¿cuánto? 31 años. Entonces Sergio gana con una de la puya con la que toca Alberto Pacheco, se llama La Cacería, precisamente de Sergio Moya Molina, también autor de La Fiesta de los Pájaros de Alfredo Gutiérrez, con la que también ganó Alfredo Gutiérrez. Ahí nace la figura excelsa de Sergio Moya Molina en ese festival, pero se descabeza a uno grande de La Guajira, Luis Enrique Martínez, que es el arquitecto de la música vallenata. Esa es la primera espinita que tienen los guajiros con los vallenatos, porque centralizaron toda la cultura del acordeón en Valledupar. Entonces eso empezó así, hasta que en el 72 creo que gana el maestro Luis Enrique Martínez. Bueno, no voy a seguir con la historia del vallenato, porque la idea de esta charla no es hablar de vallenato, sino hablar de sabanero. Es descabezado el maestro Felipe Paternina, cayeron Ramón Vargas, Felipe, Landero, Alfredo y Lisandro. 5 grandes intérpretes del acordeón sabanero descabezados en Valledupar. Los sabaneros no aguantaron el dolor. Nace en el 69 la Vaca Grande como respuesta a eso. Entonces nace un movimiento en la sabana, un movimiento de dolor, encabezado por Jaime Merlano Fernández, posteriormente alcalde de Sincelejo, dirigente político, que cuando venían en el bus se cranearon la idea de hacer un festival sabanero en Sincelejo para apartarse de aquella rosca que había en Valledupar. Era un festival muy polémico, donde terminaban en pedreas después de cada decisión, porque se dice que la directriz del Festival Vallenato estaba en la élite. García Márquez, Rafael Escalona, Consuelo Araújo Noguera, Rafael Escalona, y obvio que el pueblo está con el pueblo, y el pueblo que está en el público siempre estaba en contra de las decisiones del festival. Por eso de pronto, dentro de su grandeza, el maestro Colacho Mendoza no tuvo en su momento el reconocimiento, el afecto grande que se merecía. Ahora que se le está reconociendo su grandeza, porque cantó con los mejores cantantes vallenatos. Pero sí fue una ruptura entre lo popular con la élite que ha gobernado el Cesar. Entonces nace acá en el Festival Sabanero en 1974, organizado por una serie de amigos como Aníbal Paternina, el señor Salgado, en fin, otros dignatarios
no voy a mencionar nombres, se reunieron en la finca La Laguna de los Merlanos y hicieron el primer festival en noviembre de 1974 para celebrar el cumpleaños de Sincelejo, que Sincelejo fue refundado por Antonio de la Torre Miranda el 21 de noviembre de 1775. San Jacinto, 1776. Todos fueron 47 pueblos fundados por este teniente de la milicia española. Entonces, ganó quien debía ganar. Lo cierto, el maestro Lisandro Mesa, que había sido declarado rey sin corona en Valledupar, y siendo grande, inmenso. Y Lisandro se retiró del vallenato y empezó su rutina por aparte y hasta le ha ido mejor. Me cuentan que Nacho Paredes, que también estaba en la organización, se tuvo que retirar para concursar porque no había mucho concursante. De modo que renuncia a la Junta y Nacho se inscribe y con William Molina en la categoría semiprofesional ganan el primer puesto. Y Codisco les da la posibilidad de grabar un LP llamado Caballito de Palo. Ahí está Macaján, está Placita de Majagual. Gana el maestro Chane Mesa, gana en infantil, hijo de Lisandro, gana Lisandro en categoría profesional. Igualmente gana en canción inédita con Las Fritangueras el maestro Rubén Darío Salcedo. O sea, un festival que nació grande en la plaza de Majagual, pero el festival serían 8 festivales, en algunos de los cuales se dice que alcanzó puntos tan altos que llegó a sobrepasar el Festival de la Leyenda Vallenata. Pero después cayó en algunas peloteras, en algunas inexactitudes, y el festival se hacía un año, el otro no. Se alcanzaron a hacer 21 festivales en toda esta historia que estaremos contando en nuestra próxima emisión. Soy Alfonso Amburger y espero que esta primera parte del Festival Sabanero haya sido del agrado de todos ustedes.